Imanol, buenas noches. Listo, ya está. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Muy bien. gracias. Pues ¿Se me aquí ya escucha bien? listos. Sí, te escuchamos. Excelente. Pues estamos aquí bien contentos, Imanol, de que pues nos acompañes nuevamente. Ya nos habíamos visto por ahí en la feria de Guadalajara hace un par de Así años, es. por ahí nos hemos topado en algunas ferias y la verdad es que hemos disfrutado bastante tu lectura, ha sido muy debatida, ha sido muy comentada en nuestro foro y bueno, ya te vas a ir dando cuenta, ¿no? De todos los pros y todas las contras que algunos le encontraron, entonces, pues bueno, ya aquí iremos platicando, así que pues bienvenido Muy a bien. Recomienda un buen libro, Víctor. Amigos de Muchas gracias. Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Imanol Canillada, de quien hemos estado leyendo su libro más reciente, Litio, una novela sobre la ambición y la corrupción en México, y creo que un tema pues de gran actualidad. Así que, pues sin más preámbulo, Imanol, platícanos un poquito de qué va el libro y empezamos con las preguntas. Muy bien. Bueno, pues primero muchísimas gracias por la lectura y por invitarme aquí a su foro. Es un enorme placer estar con ustedes, con uno de los clubes de lectura más activos y intensos que por lo menos que yo conozco. Entonces, bueno, muchas felicidades por el trabajo que hacen y agradecido. ¿De qué va Litio? Bueno, no sé, yo creo que va de muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con, creo que la idea principal es cómo en determinado lugar, que se puede llamar Londres, se puede llamar Hong Kong, o se puede llamar Toronto, o se puede llamar Montreal, se toma una decisión en términos de, de ganancia, ¿no? Y cómo esa decisión afecta a personas invisibles, ¿no? A personas que no están en el radar de absolutamente nadie, que no existen, que no tienen una presencia, ¿no? Que, como es el caso de personas que viven, por ejemplo, en una sierra como la Sierra de Sonora, que tienen un pequeño rancho, que es el caso de la familia que aparece en esta novela, ¿no? Cómo estas decisiones que se toman a partir de una estrategia muy específica, que es la de amasar fortunas, la avaricia, ¿no? La avaricia descontrolada, la avaricia, una avaricia homicida, ¿no? Una avaricia eh, que conlleva una enorme violencia, cómo termina afectando eso a estas personas que no existen, ¿no? No existen para nadie, no existen para nosotros, por ejemplo, que vivimos en las urbes, porque no existen para nosotros, no existe, por supuesto, para el gobierno, no existen para nadie, ¿no? Están ahí totalmente olvidadas y tienen que hacer frente a, además, a esta idea también que nos han metido en la cabeza, ¿no? Y de una manera, desde niños nos han introyectado, que es la idea de progreso y desarrollo, ¿no? También. Entonces, tienen que ser frente a estas entelequias y también a estos eufemismos, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo y de progreso, pero progreso y desarrollo para quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con, creo que es una novela que va sobre la conciencia, ¿no? Y en este caso, bueno, tenemos esta familia, la familia de Chamberlain, ¿no? Este hombre que, bueno, él se dedica a lo que se dedica, que es explorar, ¿no? Tiene una serie de conocimientos que están al servicio del gran capital y él se asume como alguien que no es cómplice de absolutamente nada, ¿no? Entonces las complicidades, creo que es una novela también sobre las complicidades y sobre cómo no, de pronto no asumimos tampoco, ¿no? Los individuos no asumimos las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Como en el caso específico de Guy Chamberlain, mm, como no asume, ¿no? Como cierra los ojos y como niega, en algún momento de la novela, la voz narradora dice, los muertos que hay debajo de la explotación minera, que son muchos, ¿no? Son muchos, y más en México y más en Latinoamérica, ¿no? De una de las regiones donde la defensa del territorio ha costado más vidas, ¿no? Hay gente que se está muriendo, a la que le están matando por decirle a las mineras que no, que no exploten este territorio, porque ese territorio, en ese territorio viven, en ese territorio han vivido
durante milenios en algunos casos, durante siglos en otros, y los matan por esto, ¿no? Así de fácil, así de sencillo, y también así de indiferente el tema, ¿no? O sea, realmente, digo, México es el país con más defensores del territorio asesinados en los últimos años, en una región que tiene el número de mayores defensores y defensoras, sobre todo defensoras que son mujeres, la mayoría del territorio asesinadas, que es Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, también estas complicidades que se van dando desde la indiferencia o desde cerrar los ojos o desde decir, bueno, que es un poco la idea que maneja Hannah Arendt, ¿no? Cuando acuña este término de la banalidad del mal, ¿no? Esta idea bueno, yo cumplo órdenes o yo simplemente cumplo con un trabajo y ese trabajo no implica absolutamente nada, ¿no? No hay consecuencias, ¿no? Es decir, la idea de la ética, ¿no? También creo que es una novela que está atravesada por la idea de la ética. Y también creo que es una novela que tiene que ver con la familia, ¿no? La idea de familia, cómo se construyen las familias, etcétera. Pero bueno, yo lo dejaría ahí Muy para no bien, enrollarme. Y bueno, ir perfecto. dando las preguntas o Pues comentarios. vamos entrando en materia y Héctor, adelante, te toca el honor de la primera pregunta. Por primera vez. Hola, Imanol, buenas noches. Oye, pues nada, Hola, es el segundo libro que yo leo tuyo. La verdad es que a mí me encanta cómo lo haces. A mí me gracias. gustó el tema de que lo que dice en la propia portada, que es una novela en medio de un mundo corrupto, ¿no? Eso fue lo que yo vi, me gustaron los personajes, me gustó cómo va la historia, me gusta incluso el final. Mi pregunta es muy específica. Yo no me fui dando por el tema del litio, me fui por el tema del desarrollo de cada uno de los personajes, lo que va sufriendo la embajadora, el empresario, la que tiene sus plantas, o sea, cada uno vive dentro de ese ambiente corrupto, o más bien sufre consecuencias distintas. Pero me llamó mucho la atención Mark Pierce. ¿Por qué hacerlo gay? ¿Por qué hacerlo como el más encabronado con el mundo y desde ahí, desde su homosexualidad? Porque yo así lo sentí. Sabes que no te puedo corresponder así específicamente por una razón. De pronto, cuando estaba pensando en ese personaje, este personaje que es el que hace el trabajo sucio, que casi todos los corporativos de este tamaño suelen tenerlo, pero o sea, real, suelen tener este tipo de personajes que lavan, ¿no? Que lavan la cara, ¿no? O que hacen el trabajo sucio para lavar la cara de estos grandes corporativos. Bueno, antes de eso, estoy totalmente de acuerdo, no es una novela sobre el litio, ¿no? Se podía haber llamado litio como se podía haber llamado zinc no sé, cualquier mineral, ¿no? Me da igual. Podía haber sido, porque no es sobre el litio en sí, ¿no? La novela. Pero bueno, aclarando esto, que me gusta mucho que hagas esa puntualización. La verdad fue un tema mmm, cuando yo empecé a pensar en el personaje y empecé a pensar en la primera escena, de pronto estaba ahí en ese hotel y estaba con este jovencito. Fue así como que no sé por qué, cómo llegó. La verdad no te puedo decir exactamente por qué. Fue un rasgo que de pronto apareció en el personaje. Cuando lo pensé en la primera escena, lo pensé en un hotel y vino así como que, ¡pum! Llegó así con este jovencito ahí en la cama. Luego ya me detuve a pensar por qué razón surgía esto, ¿no? Y creo que tiene que ver con el hecho de que Pierce, o sea, me gustaba la idea de que Pierce niega su propia homosexualidad, ¿no? No tanto el rasgo de que es gay, sino el hecho de que lo niega, de que es alguien que está, incluso su sexualidad es algo que es oscuro, que está en las sombras y que la ejerce desde el poder de la compra, ¿no? Porque no tiene una sexualidad libre y abierta, no importa que sea gay o no. Pero en este caso, obviamente, el hecho de ser gay implica una condena social, ¿no? En México pero incluso en Canadá, ¿no? Por más que nos puedan vender que Canadá es un país hiperavanzado, etcétera, pues también hay homofobia, hay una religiosidad bastante fanática que persigue a los gays, también hay este tipo de, ¿cómo se llama? De terapias, ¿no? De conversión que son dolorosísimas y brutales, etcétera. Todo esto existe en Canadá como existe en México, ¿no? Entonces, creo que el personaje surge con este rasgo, con esta
con esta característica, pero no tanto por el hecho de ser gay, porque si fuera un gay que, ¿no? Si fuera un gay que tiene una relación amorosa, que tiene una pareja, que vive su sexualidad abierta y libremente, pues creo que no, sería totalmente intrascendente si es gay o es heterosexual o es lo que sea, ¿no? Pero creo que era importante cómo ejerce la sexualidad, digo, perdón, Mark Pierce, y la ejerce desde el poder, es decir, el poder que le da el hecho de comprar, ¿no? El sexo con personas precarizadas, enormemente necesitadas, como son estos jovencitos que se prostituyen, ¿no? En la Alameda y en otras partes de México, no solamente en la Alameda de la Ciudad de México, bueno, pero ahí están como muy identificados. Y también porque es algo que lo hace en la oscuridad, ¿no? Y es un personaje que se mueve en la oscuridad, que de alguna manera encuentra enorme satisfacción en estar en la sombra, ¿no? En la sombra de absolutamente todo. Entonces, bueno, creo que por esta razón, Mark Pierce vino con en el paquete, cuando empecé a pensar en este personaje, surgió esta posibilidad de la oscuridad y sobre todo eso, de ejercer la sexualidad no desde el placer, sino desde el poder que le da a comprar a estos jovencitos y podérselos llevar. La primera escena, sobre todo, que es cuando aparece ahí en el hotel, vemos cómo disfruta Pierce el hecho de la precariedad de este jovencito, ¿no? La ilusión, ¿no? Con que este jovencito, que se ha mostrado durante la noche como un experto amante, cómo se aniña ante la posibilidad de desayunar algo abundante en un hotel de relativamente lujo, sobre la Avenida Reforma, etcétera, ¿no? Esto es lo que le excita a Mark Pierce, ¿no? Es la posibilidad de ejercer este poder sobre personas precarizadas. Y creo que es por esta razón, no solamente es que sea gay, sino cómo ejerce la homosexualidad. Mark Pierce tiene que ver mucho, en general, cómo entiende el mundo y cómo se relaciona con el mundo. Pues a mí me encantó cómo desarrollas a todos los personajes, pero sí, me llamó muchísimo la atención porque me gustó hasta su justificación sobre el breve periodo, lo que ha tenido más cerca de ser una pareja. Así que me gustó y muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Gracias a ti por la lectura y por la pregunta y por estar aquí. Me encanta, gracias. Gracias. Dani, adelante con tu pregunta. Hola, ¿qué tal, Imanol? Un Hola, gusto conocerte, buenas noches. igualmente. Mira, voy a hacer un comentario y de ahí va a venir mi pregunta. Cuando yo veo tu libro, lo voy a poner acá, la portada, es una portada que llama la atención, entonces, y en la contraportada, pues nos indicas que es corrupción, crimen organizado, mineras, impunidad, explotación y soborno. Entonces, pues al saber únicamente eso, pues yo sí esperaba una novela referente al litio y bueno, creo que sí lo mencionan, pero no es el eje principal de la novela. Y he de decir que sí me causa un poquito de, pues de controversia, porque creo que los personajes sí están involucrados en todos esos tópicos que mencionas en la contraportada. Sin embargo, me gustaría saber, por ejemplo, hay cosas que me hubiera gustado a lo mejor saber más a través de tus personajes, como en el caso de Mark, que casi ya hasta el final del libro, o sea, nos mencionas que los chinos son los que hacen todo el tipo de trato con él para que finalmente le pongan un 4 a la compañía canadiense. O por ejemplo, sé que no a lo mejor uno de los objetivos de la novela no era hacer ni un ensayo, ni un libro político, pero creo que sí me faltaron datos de saber qué otros estados en México tenían litio, porque no nada más es Sonora, o por ejemplo cuando mencionas lo del accidente de la minera, creo que queda muy, muy ligero ese tipo de menciones y se enfoca más hacia las historias de los personajes. Entonces, mi pregunta es sobre realmente qué pasó ahí con el nombre de la novela, por qué entonces decidí llamarlo litio y a lo mejor pudo haber sido pues igual otro nombre, porque sí, o sea, mencionas un mineral que ahorita realmente es bien importante porque justo cuando lo estaba viendo fue cuando vino a Estados Unidos, vino a Canadá, vino Trudeau y empezó a hacer las menciones acerca de las energías renovables, todo el tema energético. Dije, bueno, entonces, pues,
¿Qué tanto tienes tú de poder para decidir el nombre del libro? No, pues el título fue consensuado entre el editor y yo, y el motivo de que se llame litio es por la paradoja que hay detrás de este mineral. No tanto, o sea, la novela no pretendía hacer un informe detallado sobre el mineral en sí, porque pues, es una novela y no tanto un informe sobre dónde se produce, qué cantidades se produce, etcétera, porque bueno, de entrada en México no se ha producido absolutamente un solo gramo de litio de momento, y los únicos lugares donde hay reservas que podrían ser explotadas es Sonora y Zacatecas, según yo, no sé si alguna más por ahí, pero en principio nada más son esos lugares, y está en veremos, todavía ni siquiera es factible, es un hecho que se pueda explotar el litio en México. Por todo eso, por la enorme falacia que hay detrás de esto del litio, me interesaba poner en la portada la palabra litio, porque de pronto se ha convertido como una especie de, es el oro blanco, ¿no? Y incluso ha habido como una especie de manipulación en términos de lo vamos a nacionalizar, etcétera. Realmente no se sabe si se puede explotar o no el litio en México por las características, ¿no? Porque está en arcilla, no son lagunas, está en arcilla, entonces falta todavía desarrollar tecnología para que sea posible la explotación, que lo insinúa en la novela, pero sobre todo lo que me interesaba en la novela, ¿por qué el litio? Precisamente porque es una enorme falacia, es decir, el litio es uno de los grandes minerales, uno de los minerales estratégicos, junto con algún otro más por ahí, que se llaman tierras raras, es uno de los minerales estratégicos para que el primer mundo, para que Europa y algunas regiones de Estados Unidos que ya han declarado en la década de los 30, ¿no? De los 40 más tardar, transiten hacia la movilidad eléctrica, ¿no? Y evitar así el impacto que tiene la movilidad actual de combustibles en los gases de efecto invernadero y en el cambio climático. El impacto que tiene en términos de violencia a la población, que es lo que me interesaba mostrar, no tanto qué es el litio, no es un ensayo insisto, no es un tratado sobre el mineral, porque empezando porque yo no soy ningún experto, a mí lo que me interesaba mostrar es la violencia que ejerce la minería en México, que nos sigue pareciendo como normal, no hay indignación, yo no veo que la gente se indigne ni se moleste ni nada, de hecho ahí se está impulsando una ley minera y que puede ser importante en términos de las comunidades, de los ejidos, de las personas que realmente son afectadas. Lo que me interesaba a mí mostrar es la violencia que se ejerce y en este caso la paradoja en nombre de la gran transformación hacia las energías limpias. Una de las cosas que nos están vendiendo es esto de las energías limpias. El litio es uno de los, así como otros, el litio es uno de los minerales claves para estas energías limpias, que se supone que van a evitar en unos años, que van a descender la emisión de gases de efecto invernadero luego, y van a detener el cambio climático. La paradoja detrás de esto es quienes van a poner los muertos, quienes van a poner la destrucción ecológica, quienes van a poner la desolación, pues somos los de siempre, ¿no? En este caso, pues, por supuesto, en el triángulo dorado del litio, como Chile, Bolivia, Argentina, ya lo están poniendo, simplemente no se está escuchando a las voces de las comunidades asentadas en esas regiones que están quedando sin agua y que están arrasando. Y bueno, en México podría suceder esto, ¿no? Entonces, para mí lo que me interesaba sobre todo es esta paradoja, cómo detrás de este mineral que se puede convertir en uno de los precursores de la transformación ecológica en el mundo para salvarnos de la destrucción, hay una enorme violencia y hay una enorme impunidad y una enorme corrupción. Creo que esas partes sí están ahí en la novela. Ya los detalles específicos sobre el litio, a ver, la novela está ubicada en 2014 y en 2014 se sabía muy poco sobre el litio en México. Se empezó a explorar a principios de los 2000 y se sabía realmente muy poco. Entonces la novela también refleja eso, ¿no? Refleja cómo en principio simplemente es una posibilidad y es una posibilidad que a pesar de ser totalmente incipiente y una promesa, no está la ambición y está la proyección en términos de poder que le puede dar el litio a estas empresas que no reparan en ejercer esta brutalidad, esta violencia que se ejerce en la novela contra los habitantes de esa región, ¿no? Que es un poco lo que pretendía reflejar.
más que las cualidades del litio o su naturaleza o cómo se da o cómo se produce, etcétera, ¿no? No era la intención, definitivamente. Pues muchas gracias, porque realmente ahorita así como nos lo platicas, a lo mejor tal vez era lo que yo buscaba también encontrar en el libro, como mencioné al inicio. No esperaba tampoco un libro de política, uno de datos duros, pero sí como al ser novelizado, a lo mejor simplemente mencionado, sí me llamó la atención porque en el caso de Mark me hubiera encantado saber cómo ficcionabas su tipo de impunidad, cómo hacía su corrupción junto con los intereses políticos a lo mejor que pudo haber tenido China. Creo que también uno de los motivos que yo terminé de leer el libro es porque sí está bien escrito, están muy bien logrados los personajes, pero sí quería externar, digamos, esa inquietud que me causó. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la lectura. Silvia, adelante. Manuel, buenas noches, qué gusto volverte a escuchar. A mí sí me encantó tu libro, la verdad me pareció Gracias. súper interesante, como, como que el tema muy veladito, como muy novelesco, muy así, pero se habla de muchas cosas, ¿no? Entonces, desde cosas así como muy secundarias, como a la chica que detienen en Canadá también por defender, o sea, las contradicciones del trabajo del papá con la chica esta, ¿no? O sea, son realidades, la verdad es que con estas lo que está pasando en el mundo, ¿no? Mi pregunta es, ¿hiciste investigación? ¿Alguno de estos personajes ha sido real? ¿Te basaste en algo real? ¿O simplemente parte de esa investigación, pero tú lo novelaste, tú hiciste los personajes? ¿Qué tanto realidad, qué tanta ficción hay? Pues yo creo que es una mezcla, o sea, obviamente es una novela de ficción. Bueno, primero agradecerte muchísimo por tus comentarios y por vernos de nuevo, encontrarnos de nuevo, qué placer. Y bueno, finalmente es una novela, es ficción, los personajes son totalmente ficticios. Toda la parte de Sonora sí está muy, muy basada en las experiencias que tuve como periodista, reportero, cubriendo diferentes momentos del ejercicio brutal de la minería en Sonora, que es una de las regiones donde mayor presencia minera hay y donde más atropellos y violencia se ha ejercido, ¿no? Entonces, bueno, sí me tocó, por ejemplo, la parte del ejido, donde están los parientes de Heriberto. Esa parte está basada en una serie de reportajes que hice de un ejido en Nacosari que estaba en pie de lucha contra el Grupo México, ¿no? Y bueno, también me tocó cubrir, hacer las crónicas y una serie de reportajes sobre la contaminación del río Sonora, ¿no? Por parte del Grupo México también. En Michoacán también me tocó conocer un poco de cerca el tema de la defensa del territorio por parte de la gente de Cherán, no directamente con gente de Cherán, pero sí gente que trabajaba con ellos. Entonces, bueno, sí hay una cierta investigación, información, no específicamente para escribir el libro, sino que, bueno, se fue dando por mi ejercicio periodístico, el ir acumulando una serie de experiencias que tenían que ver con el ejercicio de la minería en México, su brutalidad, su impunidad, ¿no? Y las complicidades que ha habido, y bueno, todavía hay, en torno a este ejercicio, ¿no? Totalmente desregularizado, es decir, las mineras pueden hacer lo que les da la gana en este país, que por eso hay un impulso ahorita de tratar de cambiar la ley minera para acotar y frenar un poco este ejercicio absoluto de la impunidad, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, ya una vez que me senté a escribir la novela, yo ya pensé en términos de ficción y en términos de personajes novelísticos, en términos de contar una historia que funcionara como un relato, ¿no? Un relato con todas las exigencias y desafíos que tiene el relato literario, más allá de la información que pudiera haber detrás. La información fue más un punto de partida que me permitía darle verosimilitud a la historia, pero ante todo yo estaba escribiendo una novela, que es un poco esto lo que a veces, no sé, a veces esperamos de una novela algo que igual una novela no nos tiene por qué dar, ¿no? Porque la novela al final no es más que un ejercicio de ficción estético, ¿no? Y no tanto un libro documental.
Entonces, bueno, sí, obviamente, cuando escribimos sobre realidades muy específicas, como puede ser la del ejercicio minero en México, sí tienes la responsabilidad de hacer una investigación que sirve como punto de partida, sobre todo, y sobre todo para darle verosimilitud, ¿no? Bueno, para que nos creamos que existe una embajadora, ¿no? Como la canadiense, ¿no? Margaret Rich, ahí está. Bueno, sí ha existido una embajadora así, en su momento existió, en su momento fue clave para defender los intereses de las mineras canadienses en México en el periodo de Calderón y Peña Nieto. Es decir, sí hay correspondencias en la realidad, pero Margaret Rich es una creación totalmente novelada y ficticia, ¿no? Pero sí tiene puntos de referencia sobre cuál ha sido, por ejemplo, el papel de los embajadores, de la embajada canadiense en México a la hora de proteger a las mineras canadienses, ¿no? Hay un papel que está más o menos documentado en trabajos como el caso Lemus, ¿no? Con México a cielo abierto, etcétera, y este papel ahí está. Ahora, yo parto de ese punto, ¿no? De decir, bueno, así juegan las embajadas, las embajadoras juegan así, y luego ya lo que hago es a mí me interesaba sobre todo crear personajes que más allá de su posición de poder terminan triturados todos, porque si hay una característica de Litio, bueno, ya todos lo han leído, me imagino, es que todos los personajes terminan siendo triturados por esta abstracción, ¿no? Que se llama corporativo, que está ahí en un lugar inasible, ¿no? Inalcanzable, que no tiene rostro y que además es, al final todos, incluso el que podría ser el más gandaya, el más brutal, que es el director, ¿no? de la filial mexicana de esta empresa canadiense, bueno, él mismo también termina siendo víctima, ¿no? Y lo vemos cómo tiene que regresar a Canadá a rendir cuentas porque hay un tiburón más grande que llega y se come a este que parecía un tiburón implacable, ¿no? El de la empresa canadiense, no, pues siempre hay un tiburón más grande, ¿no? Que es un poco la idea del neoliberalismo, ¿no? No hablo del capitalismo, sino del neoliberalismo. Siempre hay un tiburón más grande que te puede comer. Y en esta sangrienta guerra, bueno, al final las víctimas siempre somos los mismos, ¿no? Quienes ponen los cuerpos, quienes ponen las muertes, quienes ponen el dolor, quienes ponen el desplazamiento, pues siempre son los mismos, ¿no? Entonces, sí me interesaba que esta abstracción llamada corporativo, este poder que incluso está por encima del poder de los estados, cómo trabaja y cómo al final todo el mundo, incluso quienes están al servicio de este poder, terminan siendo víctimas, ¿no? Terminan siendo triturados por esta maquinaria, ¿no? Que cuando se echa a andar, nada la detiene, ¿no? Muy bien logrado, me gustó muchísimo, muchas gracias. Te agradezco mucho, gracias. Gracias. Luby, adelante. Hola, buenas noches, Imanol. Hola, buenas noches. Quería comentarte que, bueno, el tema de la corrupción es un problema serio, pues, en todos nuestros países. Yo vivo en Honduras, soy hondureña, y pues me pareció bien similar cuando mencionas cómo la policía, las oficinas gubernamentales y todo de alguna forma pues sirven al mejor postor, y en este caso tienden a ser obviamente las empresas internacionales. Y bueno, es un problema crónico, lastimosamente, de verdad, difícil de que se pueda erradicar, y que ha venido a afectar pues no solo las culturas indígenas, los territorios, pero también, ¿verdad? El futuro de nuestros países en la mayoría. Yo creo, cuando comentó hace poco que ninguno de estos personajes es al final feliz, y eso fue una de las cosas que yo reflexioné respecto al libro, porque ninguno, a pesar de todo lo que trata de hacer y de toda su, bueno, la lucha por la tierra y su rancho, el otro por su posición en la empresa, la embajadora, la familia en Canadá, ninguno es completamente feliz a pesar de todo esto que hace. Y me encantaron los personajes, como lo mencionó también algunos de los compañeros anteriores. El personaje sobre todo de la abuelita, de la mamá, el problema de la desmemoria y cómo
ella tiene que lidiar con lo presente, ¿verdad? Con defender la herencia de sus padres, su tierra, su sueño de tener este proyecto, ¿verdad? Con las flores y todo, y luego también tener que lidiar con su mamá, porque así nos pasa muchas veces en la vida, ¿verdad? Que como que nos arrastra y nos da vuelta. Solo la otra pregunta, bueno, te felicito y te agradezco pues por todo este esfuerzo, porque sí retrata sencillamente lo que nos pasa a muchos, ¿verdad? ¿Qué quisieras hacer? O sea, ¿en qué estarías trabajando en un futuro? ¿Te gustaría siempre seguir con estos proyectos de conciencia social, de crítica, algo parecido a esto? A ver. Sí, bueno, primero agradecerte mucho por la reflexión que haces en torno a la lectura y los personajes. Das muchas gracias. Totalmente de acuerdo, es un problema no solamente de México, es un problema de Latinoamérica. De hecho, cuando estaba en el proceso de escritura de la novela, hablaba con una ecuatoriana que tenía unos parientes que tenían un pequeño rancho en Ecuador, donde había interés por parte de una minera, y cómo empieza la presión, ¿no? Cómo empieza a llegar la policía y cómo empiezan a llegar agentes del gobierno. Entonces, bueno, la manera en que trabajan las mineras en toda Latinoamérica es muy parecida, por desgracia, y por desgracia tenemos estados muy débiles que permiten que estas mineras hagan y deshagan, ¿no? Porque nuestros propios estados se venden, como bien dice, al mejor postor. Entonces, en efecto, de hecho, en Centroamérica, tanto en Honduras como en Guatemala, El Salvador, el problema es muy fuerte. También en Centroamérica, en Honduras, hay muchas personas defensoras del territorio que han sido asesinadas. Igual que en Guatemala. En Guatemala es bárbaro la violencia que se ejerce contra las defensoras y defensores del territorio. En fin, sí es un problema, por desgracia, latinoamericano. Bueno, aclarado este punto, sí, me cuesta mucho pensar en una literatura, no sé, en una literatura que aborda otros temas. La disfruto como lector, leo todo, me encanta otro tipo de literaturas, pero en general casi todo lo que yo he escrito, salvo probablemente en el género corto algunos cuentos, pero hablando de novela, prácticamente casi todo lo que yo he escrito como novela, y lo que seguiré escribiendo a futuro, y los proyectos que traigo entre manos sí tienen este sesgo de social, ¿no? La novela social, que no me gusta el término porque por desgracia luego se ve con cierto escepticismo, o se considera que es una novela menos literaria, o se considera que es una literatura de menor calidad porque no aborda los grandes y trascendentes temas, ¿no? Como no sé cuáles son, yo los desconozco, no sé cuáles son los grandes y trascendentes temas. Estamos hablando de la muerte y del amor, y si estamos hablando de la soledad, pues bueno, también están en mis novelas todos esos temas, ¿no? Pero no, sí me cuesta mucho no pensar en una literatura de emergencia, una literatura de acción, que tiene que ver con esto, ¿no? Con hablar de realidades que me parece que nos afectan de manera profunda, de manera muy trascendental. Porque pensar que esto no nos afecta a nosotros, aunque estemos, por ejemplo, en una urbe y estemos a salvo aparentemente de esto, es bastante ingenuo, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que la literatura puede ser también, entre muchas otras cosas, la literatura puede serlo todo, ¿no? O puede ser nada también. Pero sobre todo creo que sí también puede ser una forma de explorar realidades que nos afectan en lo individual, pero también en lo político y en lo social, en lo colectivo. Sí creo que la literatura puede hablar de un nosotros, además de un yo. Respeto mucho la literatura del yo, e insisto, la consumo, la leo, y hay cosas que me gustan mucho, hay piezas que me gustan mucho, pero me gusta más la literatura del nosotros, la literatura del colectivo, y sí voy a seguir trabajando en esta línea. Para bien o para mal, ¿no? Porque luego de pronto no, siempre es una literatura que siempre es vista con cierto recelo, ¿no? Pero sí creo en la literatura de emergencia, cada vez más además. Si antes tenía mis dudas, ahorita ya no tengo ninguna. Cada vez tengo más claro que es por ahí, en mi caso. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Marien, adelante.
Imanol, buenas noches. Qué bueno Hola, que buenas estés de noches, nuevo ¿qué con tal? nosotros. Gracias. Y bueno, igual que todos, me parecieron los personajes muy interesantes, muy bien logrados. Y me pasó que yo estuve leyendo, leyendo y de repente se acabó el libro. Yo dije, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que decides que ya se termina el libro, si ya no da más la novela, o cómo fue que decidiste este final? Wow, es una pregunta difícil. El final creo que fue determinado por esta idea de cómo cada uno de los personajes al final tiene que enfrentar las consecuencias de esta, de esta acción vertical que los atraviesa a todos, ¿no? Porque incluso Guy Chamberlain, bueno, pues Guy Chamberlain él es un empleado, ¿no? Y lo envían a Sonora a explorar una serie de territorios para ver si existe la posibilidad de, si hay una riqueza ahí en este mineral que va a ser la gran promesa, ¿no? Porque la novela, insisto, está ubicada en 2014, ¿no? En esa época todavía el litio no, en México hablo, era algo bastante desconocido, ¿no? Se sabía que se estaba explorando, pero era totalmente desconocido. Entonces, bueno, es un poco como que a ver qué pasa, ¿no? Pero Guy Chamberlain es un enviado, es un empleado, es alguien que tiene que obedecer órdenes. Incluso los personajes que aparentemente parece que tienen una cierta voluntad, como Mark Pierce, que parece que voluntariamente está ejerciendo este trabajo oscuro, ¿no? De hacer el trabajo sucio, ¿no? El de limpiar el cochinero que va dejando la minera, o incluso Iron Good, el director de la sección mexicana de Inuit Mining Corporation. Incluso ellos, al final vemos cómo también son atravesados por esta abstracción corporativa, por esta voracidad que no tiene rostro y que no tiene nombre, y con la que no tienes, a la que no puedes enfrentar, porque no hay una presencia física, ¿no? De hecho, la novela inicia así y creo que la novela termina así. Es decir, el final fue determinado por cómo cada uno de los personajes llegaban a una situación límite, a un callejón sin salida. Cada uno a partir de sus circunstancias y a partir de la evolución que había tenido, ¿no? Dentro del arco narrativo en la novela, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de los sonorenses, Heriberto huye, ¿no? No puede hacer otra cosa más que huir, ¿no? Entonces yo sí me imaginaba, a medida que escribía la novela, cómo Heriberto terminaba huyendo. Tenía mis dudas con el caso de María Antonieta, si tenía que aceptar esta retirada o no. Al final decido que no la acepte y decido ponerla en esa situación límite, ¿no? De decir ya basta, que tiene que ver con toda la carga, ¿no? Con toda la carga de vida, ¿no? Con toda la carga vital, con todo un matrimonio en el que ha sufrido violencia también, una violencia patriarcal, estructural, muy parecida a la violencia que se puede ejercer en términos sociales, un corporativo, ¿no? Como ¿no? Entonces, bueno, es un basta ya. Y me apetecía que María Antonieta, se me antojaba mucho que María Antonieta dijera basta ya, ¿no? Y actuara, que fuera la única que actuara de esta manera, aunque se iba a condenar, por supuesto, ¿no? Y bueno, también pensaba que Ana María iba a terminar perdida, ¿no? A mí, Ana María es un personaje que me gustó mucho escribirlo y que me costó mucho escribirlo, las dos cosas. En el caso de Ana María veía cómo, o sea, Ana María me servía por un lado, por este mecanismo de la demencia, en la que se tiene muy presente lo que sucedió años atrás, y sin embargo, el presente es como una especie de neblina que va consumiendo, ¿no? Las funciones cognitivas del cerebro. Entonces, este mecanismo de la demencia me servía, por un lado, para darle al lector esta imagen de lo que era, de lo que fue ese espacio, ese lugar, ese rancho, esas hectáreas, esa sierra, sin romantizarlo, ¿no? Porque pues es una mujer de trabajo, es una mujer dura, y al final descubrimos también que hay ahí carga con una serie de estigmas brutales, ¿no? Y al mismo tiempo, el estar perdida en este presente, del que no termina de entender nada, que no termina de descifrar, me servía también como
como una especie de símbolo, ¿no? Símbolo de estos tiempos en los que de pronto no entendemos nada, ¿no? Entonces, bueno, también Ana María, para mí estaba claro que tenía que terminar en ese punto en el que todo es absolutamente niebla, ¿no? Y donde la niebla la va comiendo, ¿no? Y la convierte en un ser totalmente aislado, solo, asustado, ¿no? Y por el lado de los canadienses también, cada uno yo pensé, fui analizando en función de esta idea que te digo, de que todos de alguna manera tenían que ser víctimas de esta abstracción, aunque al principio parecieran victimarios. La idea de que los victimarios también son víctimas de esta abstracción brutal, que es la idea de estos corporativos poderosísimos. Entonces, bueno, también los que trabajan para este corporativo y que pueden en un principio parecer los victimarios y ser seres poderosos dentro de sus límites y circunstancias, también son víctimas, ¿no? Entonces, en el caso de Guy Chamberlain me interesaba mucho la relación que establece con la familia, ¿no? Al principio se ve como un ser que está como indiferente a la familia, que no cuenta con el apoyo de la familia, y cómo a partir de esta situación que se da con su hija, trata de recuperar ese tiempo perdido y de entender que hay cosas que son mucho más importantes, como estar ahí para su hija, que seguir ganando dinero, ¿no? Entonces, bueno, de hecho por eso también termina, la última imagen es la casa a la venta, ¿no? Porque ya no pueden sostener ese ritmo de vida, ya no puede estar ahí porque ha decidido, ¿no? Apoyar a su hija y renunciar al trabajo que le permitía sostener un nivel de vida, etcétera. Entonces, bueno, creo que cada uno de los finales fue encajando, según yo, obviamente ya también depende del lector, habrá lectores que digan no, pero según yo fue encajando a partir del arco narrativo y de la evolución de cada uno de los personajes con esta idea que atraviesa a todos. Todos al final son víctimas de esta brutal abstracción cuya ambición, cuyo deseo de acumulación es criminal de una u otra manera, ¿no? Es brutal y es enormemente violento, ¿no? Y todos los personajes terminan siendo violentados por esta abstracción corporativa conocida como Inui, que al final también es víctima de otra abstracción más poderosa, ¿no? Entonces, estos mecanismos en los que cada uno de los individuos son aplastados, ¿no? Esta era un poco la idea desde el principio, ¿no? Y bueno, ya a partir de cada uno de las particularidades de los personajes fueron llegando a ese punto. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Gracias, muchísimas gracias. Edgar, adelante, Edgar. Hola, Manuel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es la primera vez que leo un libro tuyo o algo tuyo. Yo estoy muy desconectado de noticias y de radio y la tele, pero yo este libro lo comencé a leer ayer porque Héctor nos mencionó que le estaba gustando mucho a todo momento, a toda hora, por escrito, oralmente. Entonces, Héctor dijo, me está gustando mucho este libro, y dije, tengo que leerlo. Y pues ya. Me lo aspiré entre ayer y hoy, me lo aspiré. Y sí, me gustó mucho cómo está construido el libro, cómo están construidos los personajes. Pude ver a los personajes. Me gustó bastantes cosas. Yo entré sin expectativas y sí me gustó bastante. Y bueno, terminé de leer el libro y me puse a investigar acerca del litio, que también no tenía ni la menor idea que había litio en Sonora. No, nada más quería decirte eso, no tengo preguntas. Muchas gracias. Gracias por la novela. No, pues gracias a ti por la lectura urgente. Gracias. Gracias. Juan José, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y Manol, pues un gusto tenerte aquí con nosotros. Es el primer libro que leo tuyo. Fíjate que me acuerdo de la portada de tu libro ahorita que lo dijo Daniela. Yo también lo vi en la librería y dije, yo no voy a leer eso, o sea, porque yo pensaba que era un tratado sobre el litio, una cosa así muy gubernamental, así como ahorita está de moda el libro de Marcelo Ebrard y muchos de esos libros que hay, ¿no? Que tienen que ver con el gobierno. Yo me imaginaba eso. Y después estábamos platicando ahí en el grupo, igual soy del club de Edgar, que me lo tuve que aspirar entre ayer y hoy, o bueno, prácticamente hoy porque fue la madrugada y el día de hoy para terminarlo. Y pues qué gusto, de verdad, tengo que agradecerles a mis compañeros que me motivaron a leerlo. Héctor, por ahí estaba también esta Ale poniendo en Facebook los posts y todo, y me gustó mucho.
Yo creo que cuando terminas el libro y los personajes todavía te siguen hablando y te siguen diciendo cosas, te siguen preguntando, creo que es una maravilla. O sea, Angelina y Ramón a mí me cayeron muy mal, ¿no? Qué bueno, qué buen final, qué bueno lo que les pasó y me gusta. Yo en mi mente ya me imaginé muchas más cosas, ¿no? O por ejemplo el personaje de Zacarías, que realmente no sé cuánto tiempo lleva muerto, pero figura mucho en la novela, con estos recuerdos de Ana María, ¿no? Tratas temas muy difíciles, por ejemplo, el incesto, ¿no? Que la relación que tiene Heriberto con esta, María Antonieta, pues obviamente un incesto, ¿no? Y está ahí, y ya cuando vas a la mitad del libro dices, ah, pero si es su primo, o sea, de alguna manera se le y todo, y dices, pero qué relación guarda, ¿no? Entonces es un gran chisme ese, ¿verdad? A mí me gustaría saber un poquito más de cómo te inspiraste en esta mamá de María Antonieta, esta Ana María. Creo que es un personajazo, ¿no? Con este tipo de Alzheimer que se le olvidan, pero bien que sabe decirle que se casó con un pendejo, ¿no? Eso siempre se lo va a estar recordando. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, por ahí mencionas al príncipe de la canción 2, 3 veces a lo largo de la novela. Te quiero preguntar tu canción favorita de José José, para que la historia que nos tomemos, bueno, la foto que ahorita nos tomemos con el libro, ponga de fondo esa canción. Muchísimas gracias. Muy bien, no, te agradezco mucho la lectura, y me hiciste reír mucho, qué padre. Estoy de acuerdo con el tema de los personajes. Creo que para mí la novela es personaje, ¿no? Personaje y atmósfera. Cuando yo escribo novelas, pienso en eso, ¿no? Pienso en él o los personajes que van a poblar, perdón, este universo, el universo ficcional que uno construye para ellos, pero es fundamental, atmósfera, personaje, atmósfera, creo que es como los dos ejes que sostienen cualquier novela, y esta idea de que cuando cierras la novela los personajes sigan acompañándote de alguna manera, ¿no? Permanezcan ahí, es como un gran objetivo. O sea, si uno logra eso como autor, es como, ¡uf!, lo conseguí, ¿no? Que por lo menos alguno de los personajes trascienda el tiempo lector y se convierta en alguien que perdura, aunque sea un día más o 2 días más, o si son más días, pues todavía mejor, ¿no? Es decir, que se convierten en entes que acompañan al lector, a la lectora en diferentes momentos. Esto es algo que siempre uno aspira. Y en el caso de Ana María está inspirada en una persona que yo conocí, no de la sierra exactamente, sino de la parte más baja de la sierra, Santana, Sonora, una mujer muy, muy fuerte, ¿no? De estas mujeres de los ranchos de Sonora, que son mujeres de enorme fortaleza, que tratan a la gente así, ¿no? Con esta dureza, como vemos cómo Ana trata a su propia hija, ¿no? Siempre, de hecho, hay momentos en que uno, o por lo menos era la idea, ¿no? La intención de que María Antonieta tuvo conexiones afectivas más fuertes con su padre que con su madre, ¿no? Con su madre es esta imposibilidad, porque son mujeres que nacieron y crecieron en condiciones tremendamente extremas, ¿no? Donde desde niñas eran prácticamente esclavas, ¿no? Tenían que trabajar en los ranchos, tenían que trabajar en la casa, ¿no? La explotación absoluta y total por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, bueno, este personaje sí está muy basado en este tipo de mujeres que sí llegué a conocer, especialmente a una en Santana, ¿no? Y la idea de la demencia surgió por esto que ya comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, este personaje fuerte, amargado, duro, que es incapaz de alguna manera de mostrar sentimientos, ¿no? A pesar de que sí los tiene. Eso por un lado. Y por otro lado, la idea de esta mujer que ya no entiende absolutamente nada de lo que le está sucediendo al mundo en su presente, y que la única escapatoria posible que tiene es el pasado, ¿no? Entonces, la demencia, no me atrevería a decir que es un Alzheimer totalmente, pero bueno, porque estoy investigando un poquito, pero no creas que no soy ningún experto. Es como una especie de demencia senil que puede terminar en Alzheimer, pero esta demencia me servía sobre todo para mostrar a esta mujer perdida en el presente, ¿no? En un presente que se le desmorona, en el que ya no ve ninguna seña de identidad que le permita decir, bueno, esto soy,
pertenezco a este lugar, pertenezco a estas personas, y al mismo tiempo la nostalgia, ¿no? Que la demencia tiene mucho, la demencia senil tiene mucho de nostalgia porque es por una cuestión totalmente física que tiene que ver con las sinapsis neuronales, etcétera. La memoria de largo plazo no sufre daños, entonces, mientras que la memoria a corto plazo sí, se olvidan las cosas inmediatas, lo que se hizo una hora antes, media hora antes, pero no lo que sucedió 30 años atrás. Y esta, me parece que era que es una enfermedad que podía perfectamente funcionar en términos simbólicos para mostrarle al lector cómo este presente en este personaje se va desmoronando y cómo tiene esta relación vívida con el pasado, que es lo único que le queda, el pasado y la nostalgia, pero también, también estos secretos ocultos, ¿no? Que se descubren al final, ¿no? Ya al final, cuando va de vuelta y dice, ¿a dónde me llevan? O sea, me llevan al lugar de donde escapé, ¿no? De donde salí huyendo porque no hay paraísos, ¿no? Es un poco, creo que este final es un poco duro en el sentido porque sí quería no romantizar tampoco, ¿no? O sea, frente a los malvados mineros que llegan a la sierra a destruir la sierra, está la vida la vida idílica de la gente de los ranchos. No, no es cierto, no es una vida idílica, ¿no? Es una vida también durísima, es una vida marcada por el trabajo extenuante, por muchas cosas, ¿no? Entonces tampoco quería romantizar, y el personaje me servía también para eso, para no romantizar la parte de los habitantes de la sierra, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias. Tu canción, me falta la canción. Ah, es verdad, Gavilano Paloma. Perfecto. No me gusta mucho José José, a los personajes les gusta, a mí no, pero bueno, Gavilano Paloma. Muchas gracias, Manuel, te seguiré leyendo. Ah, me da mucho gusto, gracias, Juan, un placer. Jenny, adelante. Hola, buenas noches, Imanol. Pues Hola, yo ¿qué tal? que con este libro te estoy conociendo y es un gustazo, de verdad fue un gustazo. Quiero volver a leer de ti, quiero buscar qué más tienes. Ahorita que puedas, si me puedes recomendar algún otro de tus libros. A mí me gustó, fíjate que pues ya mis compañeros te dijeron, ¿no? Sobre la construcción excelente que tuviste de los personajes. Pero dentro de tu libro, pues nos hablas de este hidrocarburo, ¿no? Nuevo del futuro que todo el mundo está hablando. Nos hablas de la corrupción, de la ambición. Nos estás hablando también de esta explotación minera que hay en México, el que pues ni siquiera somos nosotros, ¿no? Son estas empresas extranjeras que son las que lo están aprovechando, que ni siquiera es el país. Pero dentro de todo esto que nos hablas en la novela, estás hablando también del clasismo. Entonces yo quisiera que me dijeras por qué meter dentro de toda esta ambición también el clasismo y el cómo es de que llegas a este tema tan importante, porque creo que hoy en día a muchos les da miedo tocar estos temas del país, el llegar a este tema tan importante que se está moviendo tanto desde abajo y que ahora tenemos, ¿no? Al que era de la minera, pues está de senador. Entonces, sí quisiera que me dijeras cómo es que llegas a este tema y por qué hablar tanto del clasismo, porque se me hizo muy bueno de estar dentro de toda esta novela, de todo lo que está sucediendo, porque es un punto muy importante en nuestro país, que desgraciadamente lo estamos viviendo, lo estamos haciendo, y que muchas veces sin darnos cuenta también contribuimos a él. Puedes rescatar porque lo metiste en la bolsa. Sí, bueno, te agradezco mucho tus palabras y ya ahorita terminando o sea, ya que te responda, pues te recomiendo con muchísimo gusto alguna otra lectura mía, yo encantado, feliz. Bueno, sí, creo que era inevitable, al meterme en este tema era inevitable no toparme con el clasismo e incluso el racismo. En el caso de Michoacán, por ejemplo, aunque es tangencial, aunque la novela se centra más en Sonora y en la sierra, pero también esta parte que conocemos de Michoacán, de cómo va Mark Pierce a hacer el trabajo sucio y contacta con determinadas personas para eliminar a este líder social, a este defensor del territorio. También hay varios momentos en que la embajadora dice, ¿no? Bueno, un indio menos en México, ¿cuál es el problema, no? Este país en donde el asesinato de los indios no cuenta, etcétera. Ahí está presente, ¿no? Toda la reflexión y es inevitable.
al abordar este tema, toparte con el clasismo y el racismo en México, que está muy, muy marcado. Son dos, no es único de México, porque luego a veces cuando uno plantea esto, no, pero en otras partes también existe. Bueno, sí, entonces ya está, nos quedamos tranquilos, porque existen otras partes, por supuesto que existen otras partes. Pero en Latinoamérica sí tenemos un problema muy serio de clasismo y racismo, muy fuerte, porque es con nuestra propia gente. O sea, en Europa los franceses son racistas con las personas que emigran de África, o incluso con los latinoamericanos. Pero nosotros somos racistas con nuestra propia gente, porque hay todo un tema, ¿no? de escala de colores, de piel, que está directamente asociado con la clase social, porque precisamente por quienes tienen el dinero, quiénes son los poderosos en este país, los blancos. Entonces, bueno, esta conexión que hay entre clase y raza atraviesa la novela porque es inevitable, porque quienes tienen el poder económico y el poder político van a defender un estatus que tiene que ver con esto, ¿no? Con la pertenencia a cierta clase social y a cierta raza que durante siglos ha sostenido el status quo en Latinoamérica, no solamente en México. Hay una compañera hondureña por acá y nos podrá confirmar cómo en Honduras existe también un clasismo y un racismo brutal, porque es un problema que está en toda Latinoamérica, desde la frontera norte, desde el río Bravo hasta la Patagonia. El racismo y el clasismo nos afecta. E insisto, la característica nuestra es que es con nuestra propia gente, no con el extranjero. Digo, no está justificado de ninguna manera, ¿no? Pero es que en nuestro caso además es con nuestra propia gente. Y esto todavía, no sé, tiene un grado de indignación, ¿no? Mayor, porque bueno, esa gente contra la que ejercemos el racismo y el clasismo, pues en este caso también son, ¿no? Son mexicanos de segunda, ¿no? Mexicanos prietos, mexicanos oscuros, mexicanos indígenas, mexicanos nacos, ¿no? Que no pertenecen a un tipo que no tienen un tipo de fisonomía y no pertenecen a los círculos que han ejercido el poder político y económico en este país durante siglos, desde la colonia, y que la independencia no logró arrebatarles el poder, simplemente se transformaron, ¿no? Entonces, bueno, cuando te sumerges en cualquiera de estos temas que tienen que ver con una serie de injusticias sociales, siempre aparece el tema de la clase y el tema de la raza y el tema del género también, porque las mujeres además son las tres categorías aparecen ahí, además están íntimamente ligadas, porque las tres categorías son sujetos de opresión permanente, ¿no? No solamente en México, pero hoy estamos en México, entonces, bueno, yo escribo de México, ¿no? Entonces, porque a veces dicen, no, que también, y en Francia, no, sí, también en Francia, sí, y en Alemania y en Suiza, en todas partes, pero también, pero bueno, vamos a pensar en nosotros, ¿no? A reflexionar sobre este colectivo al que llamamos México, ¿no? Entonces, bueno, las tres categorías están ahí muy presentes cuando hablamos de opresión y están muy, muy, muy ligadas. Y por eso la mayoría de los personajes en esta novela, bueno, hay una presencia de mujeres muy fuerte que son, ¿no? Esta violencia que se ejerce contra, ¿no? que se ejerce contra María Antonieta durante su matrimonio, que es una violencia muy parecida a la que ejerce la minería contra la comunidad, ¿no? Son violencias que nacen que tienen un origen muy parecido, ¿no? Son opresiones en las que la clase, la raza, el género están muy presentes. Y ahí están las estadísticas, ahí están los números. Yo lo que hago es novelar, ¿no? A partir de los personajes, etcétera, ¿no? Y presento estos personajes específicos que tienen nombre y apellido y que tienen una existencia específica dentro de la novela. Pero bueno, sí, me gusta mucho que haya señalado este tema porque sí, está totalmente presente y es permanente. Sí. No, sí, muchas gracias. La verdad es que es muy interesante el libro, me gustó mucho. Y yo lo empecé en audiolibro y lo terminé leyendo porque no quería soltarlo y donde iba yo seguía. La verdad, muy bueno, muy bueno. Y ahora sí, ¿qué libro puedo seguir tuyo? Pues mira, depende un poco de tus intereses, porque si te gusta, por ejemplo, la novela histórica, hay un libro anterior a con Planeta, que se llama Fantasmas del Oriente, que desde el presente, es una novela que viaja del presente al pasado, del pasado al presente, explora uno de los episodios más terribles que hemos tenido en México, que es el genocidio de la comunidad china en el noroeste de México, ¿no? Especialmente lo que son estos 4 estados, las 2 bajas,
Sonora, Sinaloa, aunque también llega a Chihuahua y Nuevo León, la violencia que se ejerció a principios del siglo XX, durante los años 20 del siglo XX contra la comunidad china, pero se explora desde el presente. Es una novela que está ubicada en el presente y la premisa es un descendiente de estos chinos que decide hacer un reclamo histórico-político y se presenta de pronto en Hermosillo con un letrero diciendo, o sea, tiene una deuda conmigo, ¿no? Con mis antepasados que fueron perseguidos y masacrados. Y a partir de ahí se desata una serie de... Es una novela en clave de humor, donde se desata una serie de aventuras rocambolescas en torno a este descendiente de esta comunidad de chinos, pero también viaja al pasado y vamos conociendo cómo los antepasados de este personaje salen de Hong Kong, llegan al puerto de Guaymas, se emplean como esclavos y luego cómo empieza la persecución y el genocidio, ¿no? Porque se puede hablar de genocidio. Entonces, bueno, este es Fantasmas del Oriente, que es una mezcla o sea, tiene este tono de thriller, ¿no? Pero también histórico y que tiene que ver con este episodio bastante bochornoso y desconocido, que fue la persecución de la comunidad china en México, ¿no? En el noroeste, sobre todo, que es donde más había, por supuesto, ¿no? Aunque en todo el país se va a dar esta persecución. Entonces, bueno, ahí está, igual, yo creo que es una novela, si te gustó Litio, creo que esta novela también te puede gustar, aunque sí cambia un poco el tono, es más humorístico, es humor negro lo que se maneja, y tiene este tinte histórico, ¿no? Es una novela que viaja del presente al pasado, del pasado al presente. Ay, pues muchas gracias, Emanuel, te agradezco mucho. Ya te estarán mandando mensaje, ¿qué me pareció? Ah, genial, me va a Te encantar. agradezco. No, un gustazo, muchas gracias. No, a ti, gracias a ti. Ale, adelante. Y Manuel, amé tu libro. Ah, gracias. Conocí Fantasmas de Oriente gracias a este grupo, pero amé este libro. Es como, había leído que cuando lees viajas a otros lugares y con tu libro sentí esto. Te cuento que yo vivía en la gran urbe, Ciudad de México, y ahora estoy en Uruapan. Llevo algunos años viviendo aquí, entonces me sentí tan reflejada con María Antonieta. Pues he vivido algunos casos de terror en un rancho de aguacate que tenemos. Entonces, me encantó el final de María Antonieta porque me puse en su lugar y yo qué hubiera hecho, ¿no? Tal vez hubiera hecho lo mismo. La verdad me encantó el final. La parte que hablas de Paracho, y, o sea, hay detalles que digo, las patitas de puerco, cuando me dicen, no comes patitas de puerco, no, yo no como carne, Imanol. Entonces, es como esta ironía de la vida donde el canadiense tiene una hija y él es minero y su hija es vegana, yo no como carne y al final como aguacate. Y es muy doloroso ver aquí cómo queman los cerros en estas épocas porque van a sembrar más aguacate. Cada día hay más huertas, entonces por eso amé tu libro. Hay muchas cosas que me encantaron. En algún momento en el grupo hablaban, es que no habla de litio. No, es que no importa que sea de litio o no. O sea, es esta problemática ecológica. Puede ser litio, aguacate, que es donde yo vivo. Y esta gente que matan. Y también me encantó esta parte del poder económico, ¿no? Hay mucho dinero aquí. Mucho dinero, no sabes si son narcos o son aguacateros. Y esta parte de, sí, mi suegro es originario de aquí, entonces dice, pues esos güeyes son aguacateros, pero antes eran narcos. O sea, sus abuelos eran narcos, lavaron su dinero y ahora son los nuevos ricos, pero eran narcos. Me encantó también en algún momento también hablamos que si era un libro feminista. Yo no lo considero feminista, me encantó esta perspectiva de la mujer fuerte, de la mamá de María Antonieta, porque, o sea, yo no me imagino ser esa mujer fuerte, que pues no lo soy, ¿no? Al final doy gracias a la vida porque soy una godínez que trabaja online, entonces por eso también estoy aquí en Uruapan, ¿no? Me encanta Uruapan, pero es tan doloroso ver cómo queman los bosques, y Manuel, entonces me sentí tan reflejada, y cuando terminó el libro yo sí les dije a mis amigos, ¿por qué terminó el libro? Voy a extrañar a los personajes, entonces te agradezco mucho. Y lo que amé de tu libro son los Sampson. Mi papá los escucha. Entonces, cada vez que hablabas de las canciones, yo las tenía aquí porque en cualquier fiesta mi papá ponía los Sampson.
Entonces platiqué con él, le dije, oye, yo no sabía los orígenes de los Sapson, son de Sonora. Yo pensé que eran chilangos. Me dice mi papá, no. Entonces, platicando con él, le digo, oye, yo no sabía que Frankie estaba en la cárcel, mencionaste que estaba en la cárcel. Y esa es mi pregunta, o sea, ¿por qué mencionar que Frankie está en la cárcel? O sea, pudimos habernos quedado con la parte bonita de los Sapson, que cantan muy padre, la verdad es que también me gustan a mí. ¿Por qué mencionar que Frankie está en la cárcel? ¿Y por qué está en la cárcel? No sé. Porque, bueno, es una historia muy turbia y a mí sí me gusta mucho lo turbio, ¿no? En gran parte porque siempre estoy jugando con estas dualidades, ¿no? O sea, por un lado están los Sapson, ¿no? Sapson viene de Agua Prieta, Sonora, por eso se llaman así. ¿No? Agua Prieta, que es donde llega el personaje Heriberto a comprar insumos para el vivero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y en Agua Prieta, Sonora, pues hay una avenida que son los Sapson, y Frankie por un lado es un gran héroe, pero por otro lado tiene una historia muy turbia y muy oscura, en la que está en la cárcel, se supone, bueno, está en la cárcel porque en un principio fue acusado de abuso a un menor, pero se supone que es un 4 que le pone un narcotraficante a Frankie, porque admirador de los Sapson, un día se lo encuentra y le dice a Frankie, quiero que graben otra vez un disco y aquí les va todo el dinero del mundo que necesite para grabar el disco. Y Frankie, que era alcohólico, era un relajo, bueno, o sea, está en la cárcel, se gastó el dinero y nunca sacó el disco. Entonces el narcotraficante dijo, bueno, en lugar de fregármelo, de matarlo, le voy a poner un 4. Y le puso esta trampa y es acusado de abusar a un menor, ¿no? De abuso a un menor, va para la cárcel por esto. Y después van a surgir otras acusaciones que lo van a mantener ahí en la cárcel. Entonces, bueno, me pareció un poco, esta idea de siempre las ambivalencias a mí me gustan mucho, ¿no? Entonces, bueno, por un lado están los Sapson, ¿no? Esta idea idílica, el gran grupo de rock de los 60 que fue verdaderamente ¿no? un éxito, o sea, eran ídolos, o sea, eran los Beatles de México, ¿no? Y por otro lado, todas estas historias turbias que hay en torno, sobre todo a su líder, a Frankie, ¿no? Pero además hay un detalle ahí que investigando un poco me encontré, es el primer preso del Tratado de Libre Comercio, que lo menciona en la novela, ¿no? Hay una teoría, los defensores de Frankie dicen que el gobierno mexicano, para quedar bien con Estados Unidos, recién firmado el Tratado de Libre Comercio, entregan a Frankie. Él ya estaba en México y lo acusaban de una serie de delitos, también de haber robado unas joyas a una mujer de mucho dinero de Arizona, porque en Arizona eran ídolos también, ¿no? Entonces, era acusado de varias cosas y entonces el gobierno de México lo entrega, ¿no? Entonces se considera el primer gran preso del Tratado de Libre Comercio, es decir, un precio que va a pagar México a Estados Unidos por la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, todo esto que está finalmente relacionado con todo lo que estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando, digo, porque el principal comprador de aguacate, por ejemplo, es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es quien sostiene una de las industrias más criminales que hay en este momento, los aguacates de sangre que le llaman, ¿no? Porque además de estar arrasando con toda la riqueza natural de un estado como Michoacán, está sostenido en eso, ¿no? En grupos criminales que producen aguacate y que se exporta a Estados Unidos, ¿no? En esta doble política, ¿no? En esta doble moral de Estados Unidos, de que por un lado hay que atacar el narcotráfico, pero por otro lado te compro no solamente te los compro, tengo dinero invertido, ¿no? Hay muchísimo dinero gringo invertido en el aguacate michoacano, ¿no? Entonces, bueno, estas dualidades que se van dando, ¿no? En esta relación perversa que tenemos con nuestro vecino Estados Unidos, ¿no? Que por un lado, y por eso, bueno, el gran Frankie, el gran héroe que tiene una calle en Agua Prieta, pero al mismo tiempo también está en la cárcel acusado de una serie de cosas turbias y por intereses políticos también, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cuestión. Y yo tampoco como carne, soy vegano, y lo del puerco que aparece ahí es gracias a un amigo michoacano que es de Paracho y que me sirvió mucho de guía para entender algunas cosas, le iba preguntando, ¿no? Pero yo no como carne, también soy vegano. Entonces, bueno, no conozco, ese plato que aparece ahí no lo conozco. Pues yo lo he visto, pero tampoco lo como y aquí es como muy común, unas patitas de puerco, no comes eso, no, o sea, en mi pueblo, Ciudad de México, no es común eso.
Y te agradezco. Y sabes que quiero probar el caldo de queso que mencionas. Yo nunca sí, lo eso había es muy escuchado. bueno. Busqué Es la receta y buenísimo. si existe. Sí, quiero probarlo. Oh, sí, no, es delicioso. De las cosas más ricas de la gastronomía sonorense, el caldo de queso. Sí, es una delicia. Gracias, Imanol. Disfruté mucho tu libro. No, no, al contrario, gracias a ti. Muchísimas gracias, de verdad. Eduardo, adelante. Imanol, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo llegué un poco bien. Yo llegué un poco tarde a la plática. No sé si se haya comentado algo. Para mí lo primero que noto cuando abro el libro es la referencia a La suave patria de López Velarde, que es No, un poema que casi nadie hace esa referencia. Bueno, platícanos. vaya, es que a mí me llamó la atención. Primero es un poema que me encanta, pero además dije, bueno, bueno, te aclaro, no he leído el libro completo. Llegué al libro justamente por los comentarios del grupo. Eh, Se habló muy bien de tu novela anterior cuando la comentaron, cuando la leyeron en su momento. Desde entonces traigo la inquietud de leerte. El tema de Fantasmas de Oriente estaba muy cercano. Yo vivo en Sinaloa, yo vivo en Culiacán, Sinaloa, y además soy constructor y trabajo desde hace unos 20 años en minas, ¿no? Entonces el tema me interesó mucho por todos lados, pero no me había acercado a leerlo y hoy, después de tantos tan buenos comentarios, lo abro y lo primero que veo es La suave patria vaya, fue un momento de confusión porque lo abro en el celular y digo, ¿pero qué es esto? Está mal citada La suave patria, ¿no? No me di cuenta que eran los nombres de los capítulos, ¿no? Hasta que en algún momento, tratando de manipular, de hacer más grande la pantalla, me di cuenta que me remitían a distintos lugares, ¿no? Dije, caramba, entonces son los nombres de los capítulos, ¿no? Me encantó. Y a partir de ahí me hice una imagen de la novela que ya todos los comentarios me han dicho que no va por ahí, pero pensé que que iba a ser una novela de nacionalismo, que iba a ser aunque no se hablara del litio propiamente, yo decía, bueno, está en La suave patria el verso de el niño Dios tu escritura un establo y los veneros del petróleo el diablo. Yo dije, bueno, seguramente es eso, seguramente es un enfoque hacia la vida rural, hacia la vida campesina y cómo el modo de vida tradicional de siglos del campo se ve atrofiado por todo lo que viene del subsuelo, sea oro y plata en la colonia, sea petróleo en la época revolucionaria, o sea el litio en la minería y litio en particular en la época post-revolucionaria o ya en el siglo XXI, ¿no? Me llamó la atención. Yo pensé que iba a ser una novela que hablara mucho sobre eso, sobre el nacionalismo en las tres distintas épocas. Y bueno, la idea me gustaba mucho. Pero además, ahorita que estoy oyendo todos estos comentarios, pienso en la compañía bananera de 100 años de soledad. ¿Hay paralelismos entre la compañía bananera y la compañía minera? Sí, totalmente. Bueno, a ver, primero, me gusta mucho que hayas detectado La suave patria, poca gente lo hace, que bueno, son versos intervenidos, no son tal cual, de pronto es medio verso, ¿no? O tres palabras de un verso entonces, bueno, si hago una intervención del poema que se convierte en los títulos de cada capítulo, en efecto. Algunos de los versos de este larguísimo poema de López Velarde, que al final, el último capítulo el que llega al último capítulo ya dice La suave patria, ¿no? Así se llama el último capítulo, entonces ahí ya como que dices, ok, esto era, ¿no? Bueno, ¿por qué el poema primero? Porque precisamente es un poema que intenta por todos los medios, y bueno, yo creo que lo logra, el gran poema de López Velarde, por mucho el mejor poema de López Velarde, porque creo que luego mucha de su proyección es bastante, para mí, es bastante menor comparando con este
poemazo, que es La Ciudad de Patria, pero sobre todo por el aliento que tiene el poema, que es tratar de definir la identidad de lo mexicano. ¿Qué es lo mexicano? Creo que es un poema que responde a esta gran pregunta. ¿Qué es lo mexicano? ¿No? Y creo que en cada uno de los versos trata de responder esta gran pregunta, ¿no? Entonces, un poema identitario, ¿no? Que busca por todos los medios dar una respuesta a esta gran pregunta, que tal vez damos por hecho, ¿no? ¿Qué es lo mexicano? Y tal vez lo respondemos, pensamos que no hace falta una respuesta, pero creo que sí hace falta una respuesta, ¿no? ¿Qué es lo mexicano? ¿Qué significa México, ¿no? Entonces, bueno, por eso la presencia de este poema, porque sí tiene que ver, o sea, sí hay una parte de la novela que tiene que ver con esto, ¿no? Este grupo, esta familia que vive en la Sierra Sonorense, que tiene un pequeño rancho y que vive según una tradición, ¿no? Y una herencia de costumbres, de formas de producción, etcétera, y que de pronto se ve trastocada por la llegada de esta minera, ¿no? Y muy conectado con este verso, ¿no? El diablo te escrituró. Precisamente. Entonces, bueno, sí. Y la otra parte es que es curioso, cuando yo he investigado un poco sobre este tema, ¿no? Sobre todo hay un libro de un argentino, Horacio Machado, que tiene mucho tiempo investigando este tema, que se llama Minar, que me sirvió mucho para entender un poco cómo funciona esto. Es inevitable pensar en la compañía bananera que existe en el Papa Verde de Asturias, ¿no? Y que luego lo retoma García Márquez. García Márquez, con todo y el gran genio que es, sí va a nutrirse, por ejemplo, de nuestro Juan Rulfo, en la idea de, ¿no? Hay una anécdota por ahí que alguien le dice, toma, lee Juan Rulfo y aprende, ¿no? Antes de escribir Cien años de soledad. Pero también está el Papa Verde, ¿no? De Miguel Ángel Asturias, ¿no? Que habla de esta famosa compañía bananera que existió en Centroamérica, que era dueña y señor de las almas de todos los centroamericanos, ¿no? Y de buena parte de Latinoamérica, y que en ella se inspira García Márquez, ¿no? Entonces, el gran problema que hemos vivido en Latinoamérica y que se repite, y por eso la idea del litio en la portada, ¿no? Es decir, bueno, hay una nueva novedad. Fueron las compañías bananeras y también agrícolas, ¿no? En general. Luego fue el petróleo. ¿Y ahora cómo nos van a joder? Con el litio, en nombre de las energías limpias y de la transformación energética, ¿no? Pero otra vez, quienes van a joder es a nosotros, ¿no? Y sí tiene que ver con esto, de qué manera actúa estas enormes corporativos que tienen un poder superior incluso al de los estados, como fue en el caso de la compañía bananera, que era más poderoso que el estado guatemalteco o hondureño, salvadoreño, ¿no? O mexicano incluso, o sea, tenían mucho más poder y que siguen teniendo, es más, han ido acumulando este poder, cada vez son más poderosas estas corporativos, ¿no? Porque cada vez el estado se debilita más. Y en nuestro caso, por desgracia, en nuestra Latinoamérica, nuestros estados siempre han sido muy débiles, siempre han estado un poco al servicio del mejor postor, y en los últimos años fue descarado cómo van desmantelando, ¿no? Toda idea de estado, y sobre todo de estado de bienestar, para entregárselo al gran capital, ¿no? Nacional y extranjero, que también hay nacional, cuidado, no solamente extranjero. Entonces, a partir de esta idea, va surgiendo un poco la novela, ¿no? De litio. Todos estos componentes creo que están ahí, ¿no? Muy bien, muchas gracias, sí, muy buenos comentarios. Y sí, te prometo leer la novela porque llegué a ella con los buenos comentarios que generó en el grupo. De acuerdo, está bien. Te agradezco mucho, ojalá te guste. Vanessa, no sé si todavía estás por ahí. No, ya no, ¿Tienes no preguntas? pregunté. Ok, entonces, pues creo que ya estamos todos. Yo quiero hacer un par de comentarios y quiero aquí diferir de Juan José en cuanto a la música. Yo también pondría a los Abson Boys, por supuesto. Y por ahí mencionas que fue en un café, por cierto. Entonces, yo sí lo recuerdo. Además de que haces la referencia al apellido Durazo.
que 2 de los integrantes de los Abson son Durazo, además, ¿no? Que es un apellido común por allá. Sí. Pero bueno, muy bien logrados los personajes. Esta María Antonieta me recordó mucho a la mujer policía de Los Fantasmas de Oriente, una Sí, mujer de está bien. carácter, una mujer fuerte, se parecen un poco Sí, su carácter. totalmente. ¿Qué más te quería yo comentar? Bueno, el litio, aunque ahorita es lo de moda, es lo que están investigando y están tratando de poner en las baterías. Yo no sé y yo le voy a dar seguimiento en lo personal, porque no sé qué tan tarde llegó México en cuanto a que ya se están desarrollando otras tecnologías más allá del litio que tienen que ver con el sodio. Entonces, si bien el litio va a seguir siendo un componente importante de esas baterías, el sodio va a ser más importante y tiene características que lo hacen sobre todo mucho más barato. Entonces, pues veremos en el futuro a ver qué pasa. Pero Hay bueno, una... No, perdón. sí, no, adelante. No, que hay una guerra de información muy interesante en torno a esto, ¿no? De que de pronto el litio ya es obsoleto y está bajando el precio, y luego hay como toda hay una guerra en torno a esta idea del litio muy, muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con guerra de información, de pronto noticias que no, que no terminan. Yo me acuerdo cuando empezó la idea del litio en México, es el yacimiento más rico de la Tierra, ¿no? Pues no es para tanto, sí, no. Entonces ha habido toda una guerra de información en torno al litio, que tiene que ver también con la bolsa de valores, que tiene que ver con la disputa del territorio y de la nueva composición geopolítica, que la novela se menciona también, ¿no? Se menciona esta idea, ¿no? Claro, y creo que los yacimientos más grandes en el mundo justamente están en China. Uh-huh. Sí. Entonces, ahí en la novela, bueno, los chinos son los ganones, y luego va a llegar Elon Musk y les va a poner la fábrica ahí en China. Entonces vamos a ver cómo se van a nivelar esas fuerzas, ¿no? Muy bien, pues Sí. Imanol, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Albert, adelante, tu Pues pregunta. yo nada más, fíjate que quiero hacer un comentario. Yo la verdad es que tu libro también lo disfruté bastante. Y así como lo disfruté, lo he ido recomendando con amigos y con conocidos. Yo soy del estado de Puebla y aquí ahorita tenemos una campaña masiva de promoción de otro libro que se llama también Litio, por parte de nuestro candidato, nuestro próximo candidato a la gubernatura de Puebla. Entonces, ha sido este tema en el que cuando yo voy recomendando Litio, me sacan el nombre del candidato, ¿no? Y digo, no, quién sabe de qué tratará, pero yo te recomiendo el de Manuel Canellada, ¿no? Entonces, gracias. tomando en cuenta esto, ¿cómo te ha ido con esta parte de la promoción y digamos de la mercadotecnia, ¿no? De justamente al igual y decir, bueno, voy a comprar litio del candidato y resulta que compran el tuyo y escriben a lo mejor siendo el candidato tú, ¿no? ¿No te ha pasado esta parte de confusión o de que te escriben preguntando sobre estas diferencias de libros? Fíjate que no, yo creo que por los tiempos, ¿no? De hecho, desconocía, ni sabía que había un libro que se llamaba Litio de un candidato a la gobernatura de Puebla. ¿Quién? ¿Te acuerdas el nombre? Armenta Mier. Ah, ok. Es Armenta Mier, No, sí. no sabía, desconocía. Yo creo que por los tiempos, porque esta novela salió en septiembre del año pasado, y bueno, pues se concentró entre septiembre y octubre, fue principalmente el tema de la difusión, etcétera. Entonces, bueno, ya ahora sí ya no o sea, eso no, creo que no coincide la salida de esta novela con este libro que están mencionando, y entonces yo por lo menos es la primera vez que te digo, desconocía, no sabía que había un libro litio de este candidato, etcétera, ni idea, no me lo habían preguntado nadie hasta ahorita, nadie me lo había planteado. Entonces, igual en Puebla sí tiene mucha fuerza, porque es el candidato, pero fuera de Puebla igual y no está, no lo sé, estoy especulando, porque no me había topado con esta situación, lo cual sí es un poco triste, pero bueno, ni modo, esperamos que la diferencia esté clara no sé, en algún momento. Pero sí, el tema es que las campañas de difusión que hacen las editoriales son muy
están muy concentradas en el momento del lanzamiento, sale la novela, concentran en unas semanas toda la difusión, ¿no? Entrevistas, reseñas, etcétera, y luego después ya se supone que el libro sigue en este caso la novela, pues sigue su andadura, va llegando a los lectores y ya es una cuestión como ya la editorial a lo que sigue, ¿no? Porque pues estas editoriales están sacando novedades, y entonces ya quedas en el olvido, o sea, como que ya, hasta la próxima novedad no dejas de existir. Espero que no me estén escuchando. Entonces, pues, pero es la verdad, así funciona, ¿no? Entonces, como esta novela ya como salió en septiembre, entre septiembre y octubre se concentró toda la promoción, etcétera, y ahora ya están en otras cosas, y la novela simplemente se sostiene gracias a eso, gracias a los lectores, ¿no? A los pocos o muchos lectores que pueda tener, se sostiene gracias a esas recomendaciones que tiene que ver con ustedes, ¿no? Con el trabajo que hacen ustedes, que es maravilloso, que es el verdadero trabajo, ¿no? Porque realmente lo que hacen las editoriales es bastante reducido y tiene un impacto bastante reducido también, ¿no? De veras, lo digo de corazón. Si las novelas perduran un poco en el tiempo, es gracias al trabajo que hacen ustedes, los lectores, y sobre todo lectores organizados y profesionales como ustedes, ¿no? Que traen todo un movimiento, ¿no? Entonces, bueno, cuando cae en manos de ustedes la novela es así como que, wow, qué maravilla. No, pues sí, Manuel, pues muchísimas gracias y por estar aquí con nosotros, ya por segunda vez, y esperemos sean muchas veces más. Y bueno, Claro ya que como, sí, ya como saben último que... favor, pues bueno, nuestra foto, ¿no? Clásica del recuerdo. Y Muy bueno, bien. vimos que anduviste por allá en la Filbo, Sí, y ya por eso no fuiste a nuestro festejo de 13 años, que nos la pasamos ya bien, lo pero sé, lo siento, nos me faltó tu arrepiento, presencia. me arrepiento. Va, el primer intento. Vamos por otro más. Listo. Ahí va. Listo. Muchísimas gracias y Genial. gracias a todos. No, al contrario, gracias a ustedes, de veras, ustedes son los que hacen posible esto, en serio, gracias a ustedes. Es Muchas genial. gracias, Imanol. Gracias, Miguel. Gracias, Buenas Imanol. noches a todos, gracias. Buenas noches, Y bye. cuando quieran, Gracias. ¿eh? Yo encantado, Buenas encantado de noches. regresar Muchas con ustedes gracias. cuando quieran. Ahí te estaremos escribiendo nuevamente. Muchísimas Claro que gracias. sí. Gracias, buenas noches. Encantadísimo. Buenas Vámonos, noches, escuchamos, gracias. Samson. Bye, buenas ¿Qué noches. pasó? Nos vemos pronto. Ya no escuchamos. Noches. La grabación, Inge.